El distinguido penalista Alfonso Zambrano Pagel. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo en estos micrófonos. Pregunta directa, doctor. Según las pruebas de cargo y descargo presentadas, ¿cree usted que el presidente Lasso ha cometido peculado? No. Me hace acordar una publicación de Ferrajoli 2011. Tiene un título muy sugestivo, Poderes Salvajes. Es el enfrentamiento en ese tiempo el Parlamento italiano contra el primer ministro Berlusconi, más allá de las razones que hubiera habido. Pero fíjate que esa frase la tomó de la política de Aristóteles y habla de la animalidad de las clases políticas. Y Montesquieu, en el espíritu de las leyes, habló de poderes salvajes. O sea, hay una suerte de tiranía, porque es lo que está pasando. Lo que ocurre con la Asamblea, si hubiesen una actitud coherente y racional, si los jueces, ante la ausencia de pruebas, ¿qué hace un juez? Absuelve, ¿verdad? Claro. Simple y sencillo. Pero aquí se les ha metido entre ceja y ceja en que como es un juicio político, no tiene que ver con la prueba. Al contrario, yo pienso que se equivocó la Corte Constitucional. Porque y yo no creo que sea porque sea una Corte correísta tampoco. Tiene buenos magistrados, algunos profesores incluso en la Universidad Católica. Pero ¿sabe qué ocurre? La Corte Constitucional resolvió a base de la información que tenía y no investigó más. ¿Por qué? Porque la Corte habla de la mínima verosimilitud, o sea, mínima probabilidad de que sea cierto. No dijo que era cierto. Y dijo solamente por peculado. Pero el momento, porque tenía una información limitada, la Asamblea le da la información A y la Asamblea afirma algo que toma la Corte equivocadamente. Dice uno, y esto no es por defender al presidente Lasso, no, es la realidad histórica de los hechos. Uno dice, a ver, el presidente, a pesar de las recomendaciones de Contraloría, firmó el contrato o autorizó que se firme. Es falso. Era un contrato que databa de años antes. Dos, dice, a consecuencia de eso, habría habido perjuicio. Falso. Porque ahora se sabe que en el 2022, como se reajusta el contrato a base de las 13 recomendaciones de la Contraloría, la vez anterior que conversábamos no teníamos ese dato. Pero ¿qué parece? 2022 hay un superávit, una ganancia de 180 millones de dólares. Entonces, el peculado, para entendidos y no, es el abuso de dineros públicos. Pero si uno está ganando el Estado, ¿cómo puede haber perjuicio? Tocayo, buenos días. Así cariñosamente, hace 34 años que nos conocemos, nos tratamos con Alfonso Zambrano Pagel, profesor universitario, maestro del derecho penal, profesor y alumno de Carlos de Tomaso. Esa dualidad. La dualidad. La dualidad, ¿no? De la vida. Tocayo, qué bien que hayas dicho aquello, porque para mí el único responsable de lo que está ocurriendo en este momento es la Corte Constitucional. Porque la Asamblea es política, politiquera o como le quieras llamar, y ellos tienen un interés político. Pero la Corte Constitucional era una especie de árbitro jurídico, era la que tenía que dar el aval jurídico para el tema. Y es imperdonable que haya establecido como hecho base 7 y como hecho conclusivo 1 para vincular el delito de peculado con el actor que es el presidente de la República, un contrato del 2022 que terminó siendo inexistente, es decir, que no estuvo nunca en el expediente y que por simple checklist, sin entrar a valorar la prueba, por el simple checklist, al ver que no estaba ese contrato, la Corte Constitucional no podía decir por una simple narrativa de la denuncia de que existía ese contrato y que ese contrato era lo que ligaba el acto de peculado con la persona, en este caso el presidente de la República. Para mí es imperdonable. Y yo no hablo de que es corte correísta, eso no me interesa. Yo lo que creo, y lo he sostenido siempre, es que esta Corte Constitucional tiene demasiados activistas. Hoy veo también activistas políticos ahí, porque esa es una decisión política y no jurídica, y activistas dogmáticos en otras decisiones que ha tomado la Corte. Pero bueno, entremos ya al tema propiamente del juicio político. Mira, justamente esta mañana, en lo personal, yo definía 3 escenarios. El escenario jurídico, que se cayó totalmente con todo esto. Sí. El escenario político, que para mí es distinto a como lo están valorando. El escenario político no es de fuerzas políticas, el escenario político es de la responsabilidad política que el presidente tuvo o no sobre un acto delictivo por el cual puede ser enjuiciado. Ese es para mí el tema político, la responsabilidad política. Al no haber un acto de peculado, por ende, no hay ni siquiera un acto penal y mucho menos una responsabilidad política sobre algo que no existe. Entonces queda un tercer escenario, el escenario electorero. Por eso que yo no quiero confundir lo político con lo electorero. ¿Cuál es lo electorero? La cantidad de votos que se pueda tener, haya o no haya argumentos, la cantidad de votos que se pueda tener para destituir o no al presidente de la República. ¿Coincides o no?
Por supuesto, mira, hay una expresión muy gráfica de uno de los notables penalistas alemanes, lo conozco y vive aún, el profesor Günther Jakob, y dice algo en la teoría de los roles. Si alguien no se aparta de su rol, no tiene por qué responder, responde el que se aparta. Y en temas incluso donde hay una complejidad o un grupo de personas, cada uno tiene un rol que cumplir. El presidente, incluso el mismo otro gran gigante, Klaus Roxin, se refiere, por ejemplo, al caso de Cohecho, y dice algo que es gráfico, ¿ah? No tendría por qué, dice, ser el mandatario, el presidente de un país, tener que responder por el cohecho que cometa un funcionario público o un subalterno. Yo alguna vez he dicho, con ese criterio de que tendría que responder siempre el presidente, y reitero, no por ninguna defensa, que no la necesita tampoco el presidente de Lazo, no por el hecho de que en el evento que se hubiese cometido algún delito, si no era de conocimiento de él, si no era parte él de esa organización criminal que cometía los delitos, no tiene por qué responder. Jacob dice, no todo es responsabilidad de todos, cada uno responde por lo que hace. Entonces, tendría que separar aquí el tema, a ver, qué es lo que conoció, qué es lo que dejó de hacer. Pero aquí, en el momento que no hay perjuicio al Estado, se cae pues la figura especulado, porque especulado es abuso de dinero público. Si el Estado gana 2022, entonces no hubo abuso de dinero público. No tiene sustento. Tan cierto es que la propia bancada de UNES ya oficialmente pide la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque les interesa ir a corto plazo a un proceso de elecciones donde hay que reconocer, es verdad, si se suman todas las posibilidades, UNES es la fuerza más importante, pero el resto de fuerzas hacen mayoría. Entonces, a UNES le interesa una elección, lo que dijiste es cierto, Tocayo, el cortoplacismo electorero, a UNES que ahora en caliente, ¿qué le interesa a UNES? No calentar las calles. Le interesa a UNES que haya una elección inmediata, por lo más cerca. ¿Por qué? Porque al interior de la Asamblea el desprestigio ya no puede ser mayor. Ya no tiene nada que perder. Por eso están apuntando a la muerte cruzada. Y no creo que muy pocos probablemente vayan en la lista. Pero si hubiera una elección inmediata, es muy probable que UNES vuelva a sacar una alta votación. Eso es lo que le interesa. Eso es el electorero en lo que tienes toda razón, Tocayo. No les interesa otra cosa. Por eso ahora suscriben y dicen, a ver, que el presidente decrete la muerte cruzada, porque es lo que les interesa. Mire, el doctor Ollarte, el doctor Zambrano Pasquel, dice, debe ser de alta academia hablar de un informe cuando nada se aprobó y de gran ajedrez político pretender reeditar la comisión de archivo. Las normas no sirven, salvo que les gusten. Así era antes, así es ahora. Lo que antes criticaban de los otros, ahora defienden los unos, dice Rafael Ollarte. Tiene razón Rafael, que es un buen constitucionalista además, por un tema de fondo. El ajedrez político se está moviendo en la línea de un proceso electoral que quisiera que sea para mañana. ¿Por qué? Porque tiene las mayores opciones. A UNES no les interesa el juicio político, sino como una plataforma. ¿Para qué? Para forzar el escenario para ver si hay o no la muerte cruzada. Pero habría que ver, porque hay sectores de ciertas bancadas, ¿verdad?, que con mucha coherencia dicen, incluso del mismo sector social cristiano, alguien se aparte y dice, mire, yo no estoy de acuerdo, he visto el tema de Esmeraldas, el asambleísta de Esmeraldas, porque además hay reclamos que son ciertos. Dijo la prefecta Esmeralda, el presidente no, porque hay que poner las cosas claras, nos ofreció $200 millones y no nos ha dado nada. Porque mira, más allá del tema de la inseguridad, que es real, mientras, y lo digo en un tip, mientras el Estado, cualquier gobierno, no apunte a la base social que está desatendida, de la que se alimenta la delincuencia organizada, va a ser complicado. Está bien que el ejército vaya a la guerra, si quieres ponerle entre comillas, contra este narcoterrorismo, pero eso no soluciona el tema, porque la base social ahí desamparada sigue vigente. Entonces tendremos muertos y muertos y muertos, pero mientras la base social no sea atendida, va a ser muy complicado. Pero fíjate cómo este momento histórico se mezclan el tema político con el tema de la inseguridad ciudadana. Ahora, Alfonso, buenos días, primero, antes que nada, un gusto. Si es que este juicio político continúa, va a terminar en otro momento que sí es jurídico, que es la resolución final sobre la cual se va a votar. El abogado del presidente en la práctica de prueba hizo mucho énfasis de que tiene que existir en esa resolución la garantía de motivación. Claro. Y que entonces tiene que construir cómo es
que llegan a la conclusión de que se ha ocasionado peculado por parte del presidente. ¿Está usted de acuerdo en que la garantía de la motivación sí se aplica a una resolución de la Asamblea en un juicio político? Es fundamental, querido Tomaso. ¿Por qué? Oye, Tomaso, perdón. Porque todos los actos, no solo de los jueces, no solo de los fiscales, que a veces los fiscales, no, todo acto de la administración pública tiene que ser motivado. Porque es una de las garantías del derecho al debido proceso. Esta Constitución que tiene su... ¿Qué significa ser motivado para que los radioescuchas entiendan? Que haya los fundamentos de derecho y que los fundamentos de derecho se apliquen a los hechos que estén probados. Llámele responsabilidad política, sí, pero tiene que estar probada la responsabilidad política. Tiene que haber un vínculo, un nexo causal entre un acto y un resultado. Aquí no hay nexo causal entre la conducta del presidente Lasso y el resultado. Asumamos que objetivamente se hubiese producido un perjuicio vía peculado que no está probado. Si no está probado el perjuicio, no hay un resultado que tenga connotación política. ¿Por qué? Ese control de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional, aquí en realidad que quedó muy limitado. Pero en realidad... un control posterior al acto. Ya, el tema está en, asumamos un escenario, o tres. El uno, que si hubiese los votos por estos poderes salvajes y el presidente Lasso puede activar la muerte cruzada, tiene derecho a hacerlo. Punto uno, y se van a la casa, no se van a agarrar al baño, no quieren salir, se van. Dos, que decida, porque va en el proceso, ¿verdad? Viene el momento culminante donde se va a debatir tanto la acusación como la defensa, donde tiene 3 horas el presidente, él o a través de su abogado. Y después de eso vendría la decisión. ¿Ya? ¿Qué pasaría en una decisión? Si no hay los 92 votos, no pasa nada. Asumamos que hubieran a última hora, por ahí van y 94, cualquiera que sea, más de los 92. Eso motivaría, ¿verdad?, la pérdida del cargo del presidente. Y las dos preguntas, dos inquietudes yo también he escuchado. La una, que podría demandarse la inconstitucionalidad del acto. El acto, y de Tomaso, que es un buen constitucionalista, ¿el acto de la Asamblea de la institución es un acto normativo o no? No, para mí no. Para mí es un administrativo general. Ya, pero tiene que estar motivado. Por supuesto. Y si no está motivado, eso es causa de una acción extraordinaria de protección. Sí, pero ahí yo quiero aportar con algo. Ajá. Para mí, en temas que tienen que ver con actos absolutamente políticos y vinculados a la Asamblea de actos absolutamente políticos, finalmente el hecho termina de consumar sobre el derecho. O sea, en el momento que destituyen a un presidente, el presidente puede presentar acciones de protección, acciones internacionales, etcétera. Pero ya posesionan a un nuevo presidente, es casi imposible revocar aquello. Entonces, lo que hay es que evitar de que se consuma un acto de hecho sobre el derecho. Serviría para eso la muerte cruzada antes de la votación. Pero, y una acción de protección en la que se aplique la posibilidad de una medida cautelar, suspende pues el acto de la Asamblea. Pero es que la propia Corte Constitucional ya se pronunció cerrando el candado. Durante el proceso, durante el juicio. Esto ya es posterior al juicio. Le ha dicho a la Asamblea, ustedes tienen que actuar. Ya. En esta mínima verosimilitud, es la mínima posibilidad de que sea cierto. Esa mínima posibilidad ha sido destruida en el transcurso del juicio político. Y dice, durante el proceso ni esta corte ni ningún juez de la República puede actuar. Ya después, ¿no? Claro, o sea, una acción de protección. Tú te sientes afectado. Así es. Pero ahí es cuando yo digo que termina consumiendo el hecho sobre el derecho y va a ser muy difícil revocarlo porque es un acto político. Entonces, yo creo que el gobierno debe tomar todas las medidas del caso, efectos incluso de disparar una muerte cruzada ante un hecho que hoy es brutalmente ilegal. Porque el asunto es de que otra cosa hubiese sido si se hubiesen encontrado pruebas, aunque no sean contundentes, pero por lo menos mínimas, verosimilitudes, claro, como dijo la Corte Constitucional. Bueno, como que no había discurso para una muerte cruzada. Pero ahora, ante la brutalidad del acto, de que no tienen el más mínimo argumento jurídico, por supuesto que el presidente de la República tiene todo el derecho a mandarlos a su casa a través de la muerte cruzada. Ahora, mire, en la motivación, y hablando en términos de abogado, en la motivación se tiene o no, antes de llegar a la resolución, que hacer una valoración de la prueba en el juicio político. Entonces,
Hay estándares para la motivación. ¿Y qué pasa? Esa mínima probabilidad nos lleva al campo incluso de la duda razonable. O sea, por si acaso, la decisión de la Corte Constitucional fue eminentemente política. Ah, me alegro. Está sesgado. Mira, aunque se diga que no, es que primero no hay un juez perfecto. Y no hay un juez que sea impasible ante la presión política. Para mí dijo la Corte, ¿sabe qué? Vayan a pelear en su territorio. Gracias, por doctor. la mínima. Gracias, doctor, por tarde, más vale tarde que nunca, haberme dado la razón cuando vaticiné el 9-0. Yo lo vaticiné en razón de una decisión jurídica. Yo no preveí una decisión política de los señores de la Corte. O sea, tuve total razón en lo jurídico cuando vaticiné el 9-0. Doctor, cuando se insiste en que el juicio al presidente es político, ¿quiere decir que el derecho no es ni chicha ni limonada? No, es político, pero tiene que juzgarse a base de pruebas. Eso es, mire, en lo mínimo, la mínima, si estuviese en el ámbito estrictamente penal, la mínima posibilidad nos lleva al campo de la duda. Y en el caso de la duda, ante un asesinato, una violación, si hay duda razonable, tiene que ser absuelto. Con más razón en un proceso político. ¿O acaso no hay duda? ¿Cómo no va a haber duda, señor? Le están diciendo que hubo en el año 2022 un superávit de 180 millones de dólares. Eso no es duda, es la certeza absoluta de que no hubo perjuicio, pero no lo quieren entender. Tengo una pregunta final, doctor. Y es de un oyente. ¿Cómo se logra la revocatoria de los asambleístas que a muchos radioescuchas nos interesa? La revocatoria del mandato, pues. Para eso tienen que recoger firmas. Yo creo que hay más que firmas suficientes para que se vayan a la casa. Y muchos no volverán jamás a un curul que en su mayoría es deshonrado con la calidad hoy de asambleísta. No siempre el Parlamento ecuatoriano debe ser denostado, ¿no? Carlos Julio Arosemena, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, ¿no? Es otra historia. ¿Cuántas firmas se necesitan para decir comenzamos a firmar desde ahorita? Un 5% del padrón, por ahí. Qué fácil, es fácil. Es el momento, pienso, la firma. de recoger la firma y se revoca el mandato y se van a la casa a buscar una mejor actividad. Punto final. No hay vuelta a quedar ahí. Muchísimas gracias. La opinión, el análisis jurista del doctor Alfonso Zambrano. Un gusto tenerlo en estos micrófonos.